¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema muy sencillito de disoluciones, de cálculo de concentraciones. El enunciado lo tienes en la descripción del problema. Lo leo. Dice: utilizamos para soldar una mezcla de plomo y estaño, dos sólidos. El porcentaje en masa de plomo que utilizamos es del 66%. ¿Qué cantidad de masa fundirías para preparar 250 gramos de esta aleación? Es decir, vamos a sacarnos, como siempre, los datos del problema y vamos a hacer una disolución, lo vamos a poner aquí abajo, una disolución de dos sólidos, una disolución sólida, se denomina aleación. Vale, vamos a preparar, tal y como nos dice el problema, 250 gramos de esta disolución sólida, de esta aleación. Para eso usamos dos metales, como son el plomo, símbolo químico P sub B, y estaño, símbolo químico SN. Vale. En esta disolución debemos tener un 66%, vamos a ponerlo aquí en una llave, un 66% ¿de qué? De plomo, PB. Bien, ¿cuánto debemos pesar tanto de plomo como de estaño? Evidentemente, si tenemos un 66% de plomo, el porcentaje de estaño, si tenemos un porcentaje total del 100% entre plomo y estaño, le quitamos el 66% de plomo y nos queda un 34% de estaño. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer el problema? Pues muy fácil, lo voy a hacer con factores de conversión y verás que es muy fácil. Siempre empezamos el factor de conversión con lo que tenemos nosotros y tenemos una disolución, una aleación que pesa 250 gramos. Vamos a poner 250 gramos de disolución, de aleación. Punto y raya para hacer el factor de conversión. Si aquí empezamos con gramos de disolución, en la parte de abajo también, gramos de disolución. Claro, como nos dan el porcentaje, en concreto nos han dado el porcentaje de plomo, que es un 66%, al ser un porcentaje, si lo pasamos a gramos, implicaría que si yo tuviera, lo vamos a poner ya en el factor de conversión, si tuviera, como digo, 100 gramos de disolución, dentro de estos 100 gramos de mezcla, ya tendría 66 gramos del primer componente, que es el plomo. Tachamos lo que esté repetido. Gramos de disolución arriba, gramos de disolución abajo, se me va. Multiplicamos 250 por 66, lo dividimos entre 100 y nos sale los gramos de plomo contenidos en 250 gramos, que son los que deberíamos pesar. ¿Cuánto nos salen? Pues nos salen 165 gramos de plomo debemos pesar. Podríamos hacer lo mismo. 250, lo mismo me refiero para el estaño. 250 gramos de esta disolución, de esta aleación. Vamos a hacerlo ahora para el estaño. Para el estaño hemos dicho que es un 34%. Luego, si tuviéramos 100 gramos de esta aleación, de esta disolución sólida, en 100 gramos tendríamos 34 gramos de estaño. Tachamos las unidades repetidas, gramos de aleación, gramos de disolución, multiplicamos 250 por 34 y lo dividimos entre 100 y nos sale 85 gramos de estaño. Evidentemente, podíamos haber obtenido la masa de estaño de otra manera, porque si sumamos el plomo y el estaño, nos debe salir la masa total de la disolución, que son 250 gramos de disolución. Luego, podíamos haber obtenido la masa de estaño, restando el total, que son los 250 gramos de disolución. Este es el total. Le restamos lo que hemos calculado en primer lugar, que son los 165 gramos de plomo, y obtendríamos los 85 gramos de estaño necesarios. Pues aquí el problema, sencillito, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente. Venga, al lío.